Buenos días, buenas tardes ya con todos. Vamos a hablar un poco acerca de estas enfermedades. Vamos a comenzar un poco hablando sobre la malaria. Bueno, también es conocida como paludismo o en algunos sitios le dicen terciana, ¿no? Es una enfermedad aguda, ¿no? Ocasionada por parásitos pertenecientes al género Plasmodium, ¿no? Que son protozoarios, son hemoparásitos, ¿no? Protozoarios que son transmitidos por la picadura de un mosquito llamado Anófeles, ¿no? Del género Anófeles, de la hembra del género Anófeles, ¿no? Se sabe que hay cuatro especies de Plasmodium, ¿no? Vivax, Falciparum, Malariae y Ovale. Aquí en el Perú, básicamente tenemos lo que es el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax, ¿no? Que se distribuyen tanto en zonas tropicales, más que todo tropicales, como zonas de selva y en la costa norte del Perú. Se sabe que el Plasmodium vivax también se puede distribuir en otras zonas, eventualmente o esporádicamente se pueden ver casos a veces en los valles de la costa sur, como por ejemplo en Ica, pero mayormente están concentrados en lo que es costa norte y en la parte de selva, ¿no? Como dije, son cuatro especies de Plasmodium, ¿no? Y en el Perú mayormente se encuentra Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Algunas veces se ha podido ver Plasmodium malariae, pero no hay. El que sí no hay de ninguna manera hasta ahorita es el Plasmodium ovale. ¿Sí? Bueno, este es el ciclo biológico, ¿no? Del Plasmodium, del Plasmodium, que más que todo es que el mosquito, el Anófeles, pica a una persona que está infectada, ¿no? Y dentro del mosquito se desarrollan las fases asexuadas las fases, los esporozoitos del Plasmodium, ¿no? Tiene su fase sexual y su fase asexual, ¿no? Luego el mosquito, dentro del ser humano, estos parásitos viajan al hígado. Si una persona es una mujer que está embarazada, se puede hacer la transmisión también en el útero al feto, ¿no? Dentro del huésped se desarrollan dentro del hepatocito los hipnozoitos y luego se liberan a la circulación sanguínea. A esta persona la vuelve a picar nuevamente otro vector y lo vuelve a transmitir a otro ser humano y se vuelve a regenerar nuevamente todo lo que es el ciclo, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender del parásito, ¿no? Del número de parásitos que estén, o sea, de la parasitemia que se tenga en sangre y también del estado inmunológico del huésped. Básicamente, los síntomas clásicos son escalofríos, ¿no? Que pueden durar aproximadamente media hora, 30 minutos, ¿no? Seguido por un episodio de fiebre, ¿no? Que puede durar hasta 6 a 8 horas y luego de eso la temperatura baja y puede haber una sudoración profusa. Estos episodios se pueden repetir cada 48 a 72 horas, según sean vivax o falciparum, ¿no? Aunque hay se ha visto casos, sobre todo en zonas muy endémicas, en donde pueden haber infecciones mixtas, que quiere decir de que un mismo mosquito, un mismo anófeles, está infectado tanto con Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Muchas veces en zonas endémicas lo que nosotros podríamos ver son cuadros febriles todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque cada parásito, tanto el falciparum como el vivax, realizan su propio ciclo. Entonces, no se respeta justamente este cuadro clásico, por así decirlo, de que la terciana o la cuartana, ¿no? También estos síntomas se pueden pueden ir precedidos por algunos pródromos, como por ejemplo cefaleas, artralgias, náuseas, vómitos o malestar general. El, los casos de la malaria se distinguen entre malaria y malaria grave. Malaria es los síntomas que ya hemos visto ahorita, ¿no? Y los pródromos que se pueden presentar. Pero hay casos en los cuales la malaria puede presentar o puede tener gravedad, ¿no? Esto de acá se da, por ejemplo, cuando el cuadro clínico clásico se le asocia a obnubilación, estupor, debilidad extrema, convulsiones, vómito, ictericias o diarrea. O si puede haber realmente deterioro del estado de conciencia, o anemia severa, o una parasitemia muy elevada.
los signos de insuficiencia que tengan signos de insuficiencia orgánica, ¿no? Como por ejemplo insuficiencia renal, insuficiencia cardiovascular, insuficiencia hepática o insuficiencia pulmonar. También se ha visto en algunos casos que hay malaria cerebral, ¿no? Porque puede afectar a cualquier órgano, pero son más, digamos que no son tan frecuentes, ¿no? Entonces los criterios de gravedad que nosotros tenemos que ver al momento de identificar un paciente serían la postración, ¿no? La intolerancia oral, el compromiso de conciencia, ¿no? Convulsiones generalizadas, dificultad respiratoria, insuficiencia renal aguda, ¿no? En un adulto si tiene una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? O tiene una creatinina de 3 miligramos por decilitro. Si presenta hipoglicemia también, con una glicemia menor a 60, o si tiene alguna anemia aguda severa, ¿no? Un hematocrito menor a 21% o una hemoglobina menor a 7, ¿no? Si hay hiperparasitemia, quiere decir que tenga más de 3 cruces en el conteo de la gota gruesa, ¿no? O más de 2% de glóbulos rojos con formas asexuadas. Si hay una hemoglobinuria malárica también, ¿no? Una orina color pardo oscura o con proteinuria. Si presenta ictericia el paciente, ¿no? Que hay afectación hepática, ¿no? O una bilirrubina mayor a 3, ¿no? Que haya hiperpirexia, ¿no? O una temperatura mayor a 39 grados persistente, como le dije, ¿no? Que puede darse, sobre todo si hay infecciones mixtas, ¿no? Si hay trastorno de coagulación o si hay acidosis metabólica, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a identificar estos signos de otros criterios de gravedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de malaria? Bueno, el diagnóstico de malaria básicamente se da al momento de identificar el parásito en la prueba de gota gruesa o también en el frotis de sangre periférica, ¿no? También se ha visto que podemos utilizar pruebas inmunocromatográficas o moleculares que pueden servir son procedimientos que pueden ayudarnos a confirmar el diagnóstico o para hacer estudios también, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla lo que es cómo nosotros determinamos la parasitemia, ¿no? Cuánto es, qué significa media cruz, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve porque si tenemos una parasitemia mayor a 3 cruces, ya estamos dentro de uno de los criterios de gravedad, ¿no? Entonces tenemos que saber interpretar también esto, ¿no? Antiguamente habían tratamientos para la malaria dependiendo la zona, ¿no? Había para la zona de la selva, había tratamiento para la zona de la costa norte, pero últimamente desde el 2015, en que salió la nueva norma técnica del MINSA, lo que se ha hecho es, se ha unificado todo y ahora hay un solo tratamiento a nivel nacional, ¿no? Dependiendo la especie de parásito, dependiendo la especie de Plasmodium que se ha identificado. Por ejemplo, si tenemos el tratamiento de malaria por Plasmodium vivax, ¿no? Básicamente está el tratamiento enfocado o el tratamiento base son la cloroquina y la primaquina, ¿no? El tratamiento constaría de 7 días, en los cuales se dan los 3 primeros días el tratamiento de cloroquina con primaquina, pero la primaquina tenemos que continuarla hasta completar los 7 días. Ojo que no debemos dar primaquina a menores de 6 meses ni tampoco a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque la primaquina puede producir hemólisis intraútero. Buenas tardes, por favor, recordar apagar los audios. Recordemos que estamos en la telecapacitación y son todas las redes quienes escuchan. Gracias. ¿Sí? Bueno, en el caso de Plasmodium vivax, ¿no se escucha? Buenos días, Carlos. No, ¿qué está pasando? El sonido fuerte. Estamos solucionando el problema del audio. Estamos solucionando el problema del audio. Retiramos las redes. Un momento. Y continuamos. Bien, doctor.
Parece que podemos Sí, continuar. a ver. Gracias. Gracias. Todavía. Sigue. Un momentito, por favor. Están haciendo una ecografía. Usted mismo se está escuchando.
¿Qué? ¿No se escucha? No.
Continúe, doctor. Ya. Incremento brusco del hematocrito, ¿no? Y asociado a una disminución de plaquetas, así pleural pericárdico o hipoproteinemia. Son signos que tenemos que tener siempre presentes. ¿Qué? Por favor, apagar sus audios. Muchas gracias. Continuamos con la telecapacitación. Y en el caso de dengue grave tenemos lo que es cuando hay signos de choque hipovolémico, que en este caso puede ser una presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? O un diferencial de 20. También tenemos lo que es un llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿no? O un pulso rápido y filiforme. Síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Sangrado grave, esto según criterio clínico, ¿no? Y afectación grave de órganos como la encefalitis, hepatitis o miocarditis, ¿no? Entonces tenemos el dengue que puede o no puede tener signos de alarma. Si el dengue no tiene signos de alarma, más que todo se da por un cuadro de fiebre, ¿no? Y dos de los siguientes criterios, ¿no? Que pueden ser náuseas, vómitos, rash, mialgias, artralgias, petequias, ¿no? O leucopenia. Pero cuando tiene signos de alarma, los signos que ya hemos visto, ¿no? Es bueno hacer un examen clínico exhaustivo, ¿no? Porque muchas veces puede pasar desapercibido, pero el paciente a veces tiene una hepatomegalia de más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, ¿no? O puede haber un aumento del hematocrito muy rápido, ¿no? Y junto a una caída de plaquetas, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? De que un dengue con signos de alarma, si no es identificado adecuadamente o si no se le da el tratamiento oportuno, puede evolucionar a lo que es un dengue grave, en el cual vemos que hay un escape severo de plasma que nos va a llevar al shock, ¿no? Al choque, ¿no? Acumulación de fluidos, disnea, falla respiratoria, sangrado severo y puede haber daño severo de órganos como por ejemplo el hígado, sistema nervioso central, corazón, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes siempre de saber identificar lo que son los signos de alarma, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, hay dos métodos o dos maneras de identificar el dengue, ¿no? Obviamente la clínica y también tenemos las pruebas que son pruebas para detección del virus, básicamente lo que es pruebas moleculares como el PCR o la prueba que nos detecta el antígeno de la glicoproteína de superficie, ¿no? Estructural, que es el NS1. Estas pruebas se pueden realizar o se pueden hacer dentro de los primeros 5 días de la enfermedad. Por eso es importante llenar la ficha epidemiológica adecuadamente y tomar la muestra lo más pronto posible. Y luego tenemos lo que son las pruebas indirectas, que son las ELISA, inhibición de la hemaglutinación o neutralización en placa. Estas pruebas son más efectivas cuando se realizan después de los 5 primeros días de la enfermedad porque detectan anticuerpos IgM. Y como hemos visto en la anterior gráfica, los anticuerpos IgM se elevan después de la fase crítica, ¿no? Aunque lo que se ha visto es de que si nosotros realizamos pruebas pareadas, aumentamos la sensibilidad de las pruebas. ¿Qué quiere decir pruebas pareadas? Que a la misma muestra le hacemos tanto una prueba molecular, una prueba para detección viral como una prueba serológica. Pueden ser 2 hasta 3 pruebas, muestras pareadas y con esto elevamos la sensibilidad, ¿no? Aquí en el Perú, el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado un kit diagnóstico llamado Tariki Dengue, un test de ELISA que detecta IgM con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Entonces, sí tenemos los medios para poder hacer el diagnóstico adecuado. Lo importante es que si estamos ante un posible caso de dengue, llenar la ficha epidemiológica y tomar las muestras pareadas para poder hacer la identificación temprana. Pero eso no quita de que tengamos que dar el tratamiento oportuno si tenemos la sospecha clínica. Si tenemos la sospecha clínica no vamos a esperar los resultados, no tenemos que actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos un caso de dengue? Bueno, se clasifican según si no tiene signos de alarma, si tiene signos de alarma o si es un dengue grave. En el caso que no tiene signos de alarma o perteneciente a lo que le llamamos el grupo A, ¿no? Lo que tenemos que ver primero es que si tolera la vía oral y está orinando adecuadamente. Si tolera la vía oral, o sea, podemos darle líquidos y no los vomita, y orina por lo menos una vez cada 6 horas, entonces estamos ante un paciente que lo podríamos manejar y no tiene signos de alarma, entonces podríamos manejar ese paciente de manera ambulatoria,
¿no? Hay que explicarle al paciente que tiene que mantener reposo relativo, ¿no? Y con un mosquitero, sobre todo durante los primeros 5 días, ¿no? ¿Por qué? O los primeros 3 días, ¿por qué? Porque ahí todavía hay virus circulante y si lo pica un mosquito, este mosquito se puede infectar y picar a otra persona. Ingerir líquidos abundantes, ¿no? 2 litros o más al día, ¿no? Que pueden ser sales de rehidratación oral, jugo de frutas, leche, agua de cebada, agua de arroz o de otros. No es recomendable utilizar agua sola. ¿Por qué? Porque el agua sola es una posición hipotónica y puede generar un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces tiene que ser mejor agua con solutos para no ocasionar este desequilibrio, ¿no? Y para manejar lo que es la fiebre, los dolores y los pródromos, se recomienda paracetamol de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, ¿no? Con un máximo de 4 gramos al día. Entonces, de esta manera podríamos manejar nosotros un dengue sin complicaciones, sin signos de alarma. En el caso tengamos un dengue con signos de alarma o del grupo B, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es obtener un hemograma completo, ¿no? Y antes de hidratar al paciente. Esto es para tener un basal. Ojo de que no tenemos que esperar el resultado, o esto no indica de que no tengamos que actuar. Si nos vamos a demorar en ver los resultados o no tenemos posibilidades de tomar estos exámenes, igual tendríamos que actuar y manejar al paciente, ¿no? Hay que administrar soluciones isotónicas como solución salina o lactato de Ringer a razón de 10 mililitros por kilo en 1 hora, ¿no? Si los signos de alarma después de esta rehidratación, después de este bolo, persisten, hay que repetir esta carga 1 o 2 veces más. Si hay mejoría, hay que, respecto a los signos de alarma y la diuresis aumenta, entonces hay que reducir el volumen de 5 a 7 mililitros por kilo por hora a razón de 2 a 4 horas, ¿no? Y si continúa la mejora clínica y la diuresis también y el hematocrito desciende, entonces damos una dosis de mantenimiento de 3 a 5 mililitros por kilo por hora de 2 a 4 horas, ¿no? Y luego continuar con la rehidratación con volúmenes de mantenimiento y ir probando la tolerancia oral, ¿no? Tenemos que ver cuál es lo que tenemos que monitorizar. Tenemos que monitorizar primero los signos vitales de perfusión periférica cada 4 horas hasta que el paciente esté fuera de la fase crítica, ¿no? Diuresis cada hora, ¿no? En las siguientes 4 a 6 horas. El hematocrito, que sería bueno, si sacamos un hematocrito basal, repetirlo cada 12 a 24 horas, idealmente, ¿no? Y ver también la glucosa, ¿no? Medir la glucosa antes del reemplazo de los líquidos y repetir según necesidad. Y otros estudios, bueno, según el órgano afectado, ¿no? Ver transaminasas, ¿no? Ver creatinina y también ver lo que es bilirrubinas, ¿no? Si es que para ver si hay daño hepático renal, ¿no? En el caso del grupo C o dengue grave, pacientes que están con shock, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una hidratación inicial con cristaloides a razón de 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Es una hidratación agresiva, ¿ya? Lo chorreamos prácticamente al paciente, ¿no? Observamos la evolución y si desaparecen los signos del shock, lo disminuimos a 10 mililitros por kilo por hora por 1 a 2 horas, ¿no? Y volvemos a tomar nuevamente un hematocrito. Si la evolución clínica es satisfactoria y el segundo hematocrito disminuye respecto al primero, lo que debemos hacer es disminuir el volumen a 5 a 7 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. Si después de estos 2 bolos de rehidratación continúa inestable, tenemos que pasar a una solución coloide, ¿no? Una poligelina, albúmina humana, lo que tengamos a la mano, a razón de 10 a 20 mililitros por kilo por hora en 30 a 60 minutos, ¿no? Y luego continuamos con los volúmenes de mantenimiento de la solución cristaloide. ¿Cuáles serían los criterios de alta en este caso? Bueno, tienen que estar presentes todas estas condiciones, ¿no? Que la fiebre haya cedido por 48 horas continuas, ¿no? Una mejoría del cuadro clínico, ¿no? Hemodinámicamente estable, una diuresis adecuada, que no haya distrés respiratorio, un aumento de recuento de plaquetas, ¿no? Por lo menos en 2 controles seguidos, ¿no? Y un hematocrito estable sin hidratación endovenosa. Quiere decir que el paciente ya tenga un hematocrito estabilizado, que no haya más hemodilución. Y con esto podríamos decir de que el paciente ya pasó la fase del dengue. Ojo de que en el caso de dengue,
se pueden presentar plaquetas muy severas, plaquetopenias muy severas. No está indicada la transfusión de plaquetas. ¿Por qué? Porque la transfusión de plaquetas va a seguir generando... se va a seguir generando plaquetopenia. Más bien, si nosotros transfundimos plaquetas, podemos dar afectación renal. Entonces no está indicado. Tampoco está indicado la transfusión de plaquetas profilácticas, ¿no? Se ha visto que no tiene ninguna utilidad, ¿no? El tratamiento base o la base del tratamiento para el dengue es la hidratación, para evitar justamente la extravasación de líquidos y las complicaciones en todos los órganos. ¿Cuál es la diferencia con chikungunya? Que el paciente con dengue se cura, ¿no? Pasa la infección y el paciente termina pues con su vida normal. En el caso de chikungunya muchas veces no es así. En el caso de chikungunya las artralgias pueden persistir por varios meses incluso, ¿no? Pueden ser discapacitantes y puede llevar a la cronicidad, a diferencia de lo que es el dengue, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí presente lo que es la diferencia entre estos dos arbovirosis.